como retiro básicamente de Frax a Ether. Bien, pues de la misma manera en la que hemos cambiado Ether a Frax, pero en el sentido opuesto. Le daríamos aquí a cambiar Frax y diríamos que vamos a suponer quiero cambiar pues 100.000 Frax por 100 Ether, ¿no? Que serían unos $46, más o menos la operación inversa a la que he hecho al principio del vídeo. En este momento no lo voy a hacer directamente porque tendría un impuesto del 42%, pero lo único que tendríais que hacer es darle a cambiar, firmaríais la transacción de manera similar a como he hecho al principio del vídeo y obtendríais los token Ether de vuelta a vuestra billetera. Para realizar esta operación tendríais que pagar un coste en gas, a no ser que prepaguéis el coste en gas. Y esto es un modelo interesante que tiene Etherland. Y también la razón por la que ni siquiera he probado a darle a cambiar, y es que ya tengo prepagada una transacción. Y es que si le dais aquí abajo al símbolo de más y clicáis en la tarjeta de créditos, veréis que podéis prepagar el coste de gas de diferentes transacciones. Yo ya pagué por una de ellas, de hecho en historial debería aparecer como pagué por una retirada de Frax a Ether, y me queda otra por pagar, ya que recargué dos transacciones. ¿Cómo se hace esto? Esto sí que os lo puedo mostrar. Imaginaros que quiero prepagar otras dos transacciones más, entonces le doy aquí a recargar y me va a cobrar 0,003 BNB por cada una de ellas. De hecho, ya veis aquí, le doy a recargar y me pide que pague 0,006 BNB. Así que le daría a confirmar y cuando se confirme la transacción dirá que ya ha recibido la solicitud y en cualquier momento se debería actualizar que ahora tengo otras dos transacciones prepagadas más. Dándole de nuevo ya tengo tres transacciones. Ahora me vas a decir, Doc, ¿para qué sirve exactamente esto? Esto es para pagar operaciones de salida de manera gratuita, sin tener que tener la billetera conectada. Por ejemplo, para convertir Ether a Frax exactamente no puedo hacer esto porque es una transacción que tengo que firmar yo en ese momento con mi billetera para cambiar los Ether por fragmentos en el juego. Pero imaginaos que si quiero cambiar fragmentos a Ether, es una transferencia de salida, yo simplemente confirmo y es el juego el que tiene que pagar esa transacción para enviarme Ether a mi billetera. Ese tipo de transacciones de salida en las que se hacen por otra persona y llegan a mi billetera y yo recibo de manera pasiva son aquellas las que puedo, digamos, preautorizar para que, imagínate, estoy jugando en versión móvil, logueo con mi email y contraseña y en ese momento no tengo acceso a mi billetera con el móvil, pues mira, puedo retirar fondos directamente en el juego sin tener que autorizar pagando un gas yo con mi propia billetera. Y eso es un poco pues la utilidad que tiene esta función y que a algunos de vosotros pueda servir. Eso sí, te digo, no cometáis mi mismo error porque hice un cambio por accidente y como ya no tienes que confirmar, si aquí le das a Change directamente ya se te autoriza sin pasar por el MetaMask. Así que llevar cuidado y no activéis retiros que no queríais hacer.